Al escuchar Jesús que Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes, se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer». Entonces ellos le dijeron: «Maestro, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráiganmelos acá». Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos hasta llenar 12 canastas. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Por lo general, de este texto bíblico, nosotros retenemos este gran signo que los 4 evangelistas consignan y cuentan. Dicen los estudiosos que si uno establece los 4 evangelios en paralelo, si los pone en paralelo, si uno establece una sinopsis, así le llaman, una mirada de conjunto, va a poder encontrar que este milagro es el último que Jesús realiza antes de su Pascua, de su última cena, digamos. De modo que la mayoría de los investigadores, de los biblistas, reconoce en este texto un adelanto de aquella última cena, en la cual estos mismos verbos van a aparecer de alguna u otra forma. Esta mirada al cielo, esta bendición de los alimentos del pan, esta partición del pan, esta entrega del pan a sus apóstoles. Y de allí, en este caso, a la multitud. Son muchos los pasajes que podríamos aducir a propósito del reconocimiento del banquete eucarístico en este pasaje, pero hoy quisiera hablar de 2 constantes, humanas y divinas, que se pueden reconocer en este texto, en este relato de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de Jesús, de la persona de Jesús de Nazaret. Su compasión, por un lado, y su poder de hacer este tipo de milagros. Pero su compasión. Dice el versículo 14 que Jesús estaba orando y que cuando se enteró que habían venido de entre distintas aldeas a verle, él descendió del lugar en el que se encontraba rezando y, mirando a la multitud, tuvo compasión. Otra vez ese verbo, para mí sagrado,
splachniste, de splagma, entrañas, se le revolvieron las entrañas, le vibraron las entrañas de misericordia, de compasión, y sanó a los enfermos que estaban entre la multitud. Este es el primer signo. Este es el primer signo con el cual Jesús inicia este encuentro con sus hermanos. Y después se dispone al banquete. Jesús sabía lo que venía. Por eso seguramente decidió quedarse, extender sus enseñanzas, sus discursos, su estar con su gente un tiempo más, hasta que ya la hora era alta, dice el texto griego, dice, la hora era alta y ellos estaban todavía allí. Porque bueno, realmente, ¿no? Desde el punto de vista de aquel que se encuentra con Jesús, cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, sobre todo si en él hay sanidad, sobre todo si en ese encuentro hay algún tipo de liberación, algún tipo de encuentro salvador, salvífico, el tiempo vuela, ¿no? Pero lo importante es lo que viene después, y es la disposición de Jesús, no solamente a darle de comer a la multitud, sino a encontrarse con sus pobres, con sus hermanos pobres, y echarse un banquete con ellos. Y en este sentido sí, tiene un adicional sentido, significación, la prefiguración eucarística. Porque ¿qué es la Eucaristía? Sino la acción de gracias y el banquete, el pan, no solamente de ángeles, como dicen algunas expresiones del Antiguo Testamento, sino también el pan de los pobres, que también había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Además del maná, Dios es aquel que alimenta a los pobres. Aquí tenemos al Señor Jesús alimentando a la multitud hambrienta, hambrienta de Dios, hambrienta de salud, hambrienta de palabra, a la multitud hambrienta, a la multitud necesitada de Dios, a una multitud que quizá, vaya a saber, más allá de aquellos que iban a buscar salud, no sabían bien con qué se iban a encontrar en este hombre, en esta persona. Por eso tenemos estas dos grandes dimensiones que se nos presentan en este Evangelio. A lo menos tenemos dos grandes dimensiones que quería compartir con vos. Por un lado, el tema no menor de su capacidad de sanar en el encuentro, de la sanidad que Jesús de Nazaret es capaz de darle a aquel que se acerca en busca de su poder, en busca y confiando en que Él es capaz de darle la salvación, la liberación, la salud que Él necesita recobrar. Por un lado, Jesús sana, y por otro lado, Jesús alimenta. Pero claro, dijimos, no alimenta de cualquier manera. Alimenta a sus hermanos, a los pobres, pero como si fueran reyes. El verbo griego que se utiliza aquí para designar esta disposición, esta orden que Jesús da, es de hacerlos recostar sobre la hierba. Los nobles, los príncipes, se recostaban, pero en sus sitiales de honor. Aquí sus pobres también van a sentarse de esta manera, también van a acomodarse, van a recostarse, van a disponerse a un banquete. Lo que les espera es un banquete. Lo que les espera es comer hasta saciarse. Así como aquellos que habían venido en busca de salud encontraron salud, aquí Jesús da su pan, da alimento, da
sostén, da aquello que la multitud necesita, sobre todo que necesita para seguir estando con Él, puesto que la noche está alta, la hora está alta, el día está avanzado y no tienen que comer. Por un lado, Jesús se deja hacer los planes por los que vienen a Él. Tiene una gran capacidad de responder, de salir al encuentro de las necesidades de aquellos que aparecen en su camino. Por un lado, se deja hacer los planes. Él no hace planes, el Padre se los hace. Él los ejecuta. La necesidad de los hermanos y los inconvenientes, entre comillas, que se van presentando, son aquellos que van determinando de alguna manera su ministerio, su servicio, su diaconía. Y por otro lado, ellos, es decir, esos van trazando, haciendo su agenda. No tiene una agenda. No es un ministro ni de élite, ni es un ministro de la palabra solamente, ni es un ministro predeterminado. Es un ministro que tiene una agenda al día. Así es que una caída de la tarde, como tantas, se convierte en un banquete de pobres, en un banquete de hermanos que han recobrado su salud, de hermanos que han sido evangelizados, de hermanos que han tenido encuentro personal con el Mesías, con el enviado de Dios, con el Hijo de Dios, y que han sido perdonados y pacificados y esperanzados, y muchos vueltos a la vida, y muchos vueltos a nacer al fin, pero ahora una vida bienaventurada, una vida con Cristo, una vida en Cristo. Pero este pasaje se enmarca, y esto es lo que quisiera de manera especial compartir hoy con vos. Este relato se enmarca en aquello que el versículo 13 nos menciona, y al final de este relato también, como si no se hubiese dicho, se vuelve a repetir. Lo extraemos, dice Mateo 14, 13. Dice, al oír esto, claro, no estaría descabellado pensar que la muerte de Juan el Bautista de algún modo impactó fuerte en el corazón de Jesús. Desde el punto de vista humano, le tenía mucho aprecio a Juan. En cuanto se enteró que ya estaba sepultado, se retiró de allí en una barca, pero solo y a un lugar desierto. Los que conocemos un poco al Señor a partir de los evangelios, claro, sabemos que aquí le falta la palabra que después se va a hacer explícita al final de este relato, cuando les dice que se vayan para la otra orilla. Él se queda allí. ¿Y para qué se queda? Versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas, al monte, a un lugar solitario, a solas, para orar, para rezar. Y al anochecer todavía estaba ahí. Jesús es un hombre de oración, pero es un hombre de oración natural, es un hombre de oración habitual, y es un modo, de hecho la expresión dice en los dos casos, subió catagiría, es como acostumbraba a rezar. Era algo habitual que realizaba Jesús. No obstante, a nosotros, en el silencio
en la soledad. Es el lugar donde también pueden aparecer, emerger, no solamente lo que nos hace sufrir, las causas del sufrimiento, no solamente las necesidades, aquello de lo que tenemos hambre, de muchas formas, ¿no? No solamente aquellas cosas en las que debemos o necesitamos sanación y salvación. No solamente aparecen nuestras pobrezas, nuestras necesidades, también aparecen nuestras saludes, nuestras saciedades. Es decir, también aparecen nuestras capacidades, nuestras posibilidades de servir a los demás, nuestras posibilidades de sumarnos por medio del Espíritu Santo a la obra evangelizadora de Jesús, a la obra sanadora de Jesús, a la obra acompañante de Jesús, a esta preciosa posibilidad de encontrarnos con nuestros hermanos más pobres, con nuestros hermanos que necesitan de Dios. Es en el silencio que tantas veces escapamos, es en la soledad que tantas veces huimos, en la cual Dios nos espera. Sí, ya sé que estamos en una sociedad que va atrofiando nuestros sentidos de silencio, de calma, de quietud, de retiro, de alguna forma, de tranquilidad. Pero es necesario que nosotros también tengamos nuestro lugar, nuestro momento para encontrarnos con Dios, para rezar y también, si algo ha sucedido en nuestras vidas que impacta nuestro corazón, ponernos frente a Dios y compartirlo para que Él nos inyecte su fuerza y su gracia para poder estar prestos, prontos, dispuestos, para que podamos seguir en el camino suyo, sobre todo sirviendo a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los enfermos, a los hambrientos, pero sobre todo a los que necesitan salvación, conocer a Dios y convertirse a Dios, y a aquellos que tienen hambre de Dios, aquellos que son pobres, pero pobres no en el sentido de bienaventurados, aquellos que tienen espíritus de pobres, sino que tienen un espíritu empobrecido a causa de la falta de lugar que le dan a Dios en su vida de todos los días. Decía que en el silencio podemos encontrarnos no solamente con nuestras enfermedades y con nuestras pobrezas, sino también con nuestra salud y con nuestra riqueza. Es en la oración donde el Señor también nos espera para decirnos en qué manera y de qué modo concreto podemos sumarnos a su proyecto del reino de los cielos, que Él nos expuso extraordinariamente por medio de las parábolas del reino del capítulo anterior, del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. De una forma o de otra el Señor nos espera, de una forma o de otra el Señor quiere banquetear con nosotros. Más allá del momento eucarístico, el Señor quiere encontrarnos en esa hierba fresca que también representa el lugar de descanso, el lugar de refresco, el lugar en el cual nosotros podemos sobre todo sentir que nuestro Señor está siendo nuestro pastor. Nosotros tenemos que encontrar aquel lugar que, como Moisés en su tabernáculo, como Moisés en el monte, como dice Éxodo 33:11, Dios le hablaba
como un compañero, como un amigo, cara a cara. Nosotros tenemos que procurarnos este momento. Hoy es muy frecuente escuchar a la gente reclamar un momento para sí. Muchísimas personas, ya lo sabés. No, pero vos necesitas un espacio para vos. No, pero vos necesitas un momento para vos. El tema es que yo puedo sin duda bajar de decibeles, estar un poco más tranquilo, pero no voy a tener los bienes espirituales que Dios tiene para ofrecerme, que incluyen todos los demás. Cada uno decide por dónde empezar. Vos podés buscar un lugar para vos, podés buscarlo, pero en ese lugar no vas a encontrar paz. Vos podés buscar un lugar para los demás, pero sirviendo a los demás, si lo haces en el Señor, si lo haces en Cristo, si lo haces desde este corazón compasivo con el que el Señor se acercó a la multitud y la agasajó, entonces vas a encontrar no solamente un espacio para vos, sino un espacio para el otro, un espacio para Dios, pero sobre todo todos aquellos dones que el Señor está dispuesto a darnos si nosotros abrimos su corazón a su acción, a la obra de su gracia y de su Espíritu Santo. Tocar las heridas de nuestros hermanos, de encontrarnos con la llaga de nuestros hermanos. Ellos son, como dice el documento de Aparecida, ellos son las catedrales del encuentro con Jesús, los enfermos. Que ellos, a su vez, sobre todo en este tiempo tan difícil, en el cual uno puede encontrar por todos lados la salud amenazada por tantas enfermedades, que el Señor nos conceda poder vislumbrar en esas llagas, sus llagas, para que acercándonos a nuestros hermanos, como Jesús lo hizo, podamos de alguna manera acercarnos a Él en la intención de poder llevar a cabo su obra, que también es una obra evangelizadora, que también es una obra de presencia, que también es un ministerio de la presencia, un ministerio de cumplimiento de su voluntad. No solamente se trata de curar a los enfermos, se trata de consolar a los sufrientes, de estar al lado de aquel que lo necesita, de echarle una mano, un llamado, una presencia, un gesto. Y concretamente también eso va a requerir que a veces tengamos que quedarnos un poco después de hora y que tengamos que nosotros ser aquellos por medio de los cuales el Señor se dé el gusto, o mejor dicho, les dé el gusto, o mejor satisfagan las necesidades de los demás, dándonos a nosotros el pan para que nosotros lo repartamos entre la multitud, lo demos a sus hijos.